Hola a todos, una vez más Raudocora Cruz Medina con un nuevo vídeo para YouTube. Y seguimos dándole lectura a este libro, Memorias de un cortesano de la era de Trujillo. Y seguimos aquí, en esta parte. Este es, para los que siguen estos vídeos, el número 8. Ustedes saben que yo voy numerando los vídeos de la lectura de este libro, no de acuerdo a los capítulos, sino de acuerdo a lo que yo alcanzo a leer. Cuando yo alcancé a leer la primera parte, le puse 1, a la segunda 2, a la tercera 3. Y esta parte que vamos a leer ahora, del libro Memorias de un cortesano de la era de Trujillo, del doctor Balaguer, es la parte 8. Y dice así: la poesía al servicio de Trujillo. Dice Balaguer: pero no solo la historia, sino también la poesía fue puesta al servicio de ese culto a Trujillo. La costumbre de celebrar anualmente la fiesta del Gay Saber en la capital de la República y en algunas ciudades del interior, como La Vega y San Pedro de Macorís, fue poco a poco suprimida. En su lugar se organizaron certámenes como la llamada Feria de la Paz y la Noche Azul de los Poetas, celebrada en la ciudad de Santiago en noviembre de 1933, con la participación de intelectuales del fuste de don Porfirio Herrera y don Ramón Emilio Jiménez. Varias antologías se dieron a la publicidad con el propósito de elevar loas a Trujillo y a su régimen, en una impúdica degradación de lo que constituye el verso como expresión de lo más noble y de lo más puro del sentimiento humano. El libro de Héctor de Castro Novoa, titulado Antología Poética Trujillista, colección de composiciones en honor del benefactor de la patria, fue seguido por la aparición de tomos enteros de panegíricos en verso, como el que lleva por epígrafe 20 sonetos a Trujillo de Juan Bautista Lamarche. O sea, Balaguer está diciendo aquí quiénes de los poetas o cuáles de los poetas dominicanos simple y llanamente se bajaron la falda e hicieron esto para Trujillo. Dice el siguiente subtítulo: la cultura en la era de Trujillo. La actividad bibliográfica fue escasa en la época comprendida entre los finales del siglo XIX y la terminación de la etapa de la vida nacional que se personifica en Trujillo. El número de revistas y de publicaciones literarias fue incomparablemente menor en ese lapso. Las manifestaciones de la cultura nacional fueron durante ese periodo notoriamente tímidas. Al iniciarse el siglo XX, se creó en la capital de la República el Ateneo de la Juventud, que tuvo por sede una de las aulas del Colegio San Luis Gonzaga, y cuya desaparición coincidió poco después con el cierre definitivo de ese centro de enseñanza. En este grupo se destacaron, entre otros, Armando Pérez Mejía, Elvido Creales, Apolinar Perdomo y Abelardo René Nanita. El órgano publicitario que sirvió de estandarte a esta generación de intelectuales se llamó El Ideal y solo tuvo una duración de alrededor de un año. Increíble como Balaguer, esos mínimos detalles de cosas que a cualquier persona le parecerían insignificantes de una actividad literaria y de esto, él lo tiene en su mente ahí, a la edad que escribe este libro. Balaguer tenía 87 años de edad cuando escribió este libro. Increíble. O no 87, creo que tenía 80 años de edad. Porque nació en 1907, el libro lo escribió en 87. En el 87, en 1907, él nació en 1907 fue. Sí, él nació en 1907. Entonces no llegaba todavía ni a los 80. Balaguer tenía 70 y pico, 73 años de edad. Dice aquí: entre el fragor de las guerras civiles,
Nota característica de ese periodo de la vida nacional surgió, no obstante, en la capital de la República en 1915, casi en víspera de la ocupación del país por los Estados Unidos, el grupo denominado Fiat Lux, cuyos promotores fueron Jesús María Troncoso Sánchez y Enrique Pimentel. 2 años después se formó un nuevo cenáculo literario con el nombre de El Paladión, el cual perduró hasta 1928, gracias en gran parte al entusiasmo del poeta español Juan José Llobet, Francisco Praz Ramírez, Virgilio Díaz Ordóñez, Armando Oscar Pacheco, Rafael Paino Pichardo, Cristian Lugo Lobatón, Horacio Ritt, Manuel Antonio Amiama y Julio Alberto Cuello. La labor de este centro cultural se desvió poco después hacia el campo político, debido a la influencia ejercida sobre los espíritus más finos del país por la campaña iniciada bajo la inspiración de don Américo Lugo y de los hermanos Federico y Francisco Enríquez y Carvajal contra la ocupación del territorio nacional por fuerzas militares norteamericanas. En 1922, bajo el gobierno provisional presidido por Juan Bautista Vicini Burgos, se creó el primer grupo netamente literario ajeno a toda actividad de otra índole. Ahí me suena el apellido Vicini, porque ustedes saben que la familia Vicini es una familia que emigró de Italia a República Dominicana en el siglo XIX y es hoy en día la familia más rica de República Dominicana. Y cuando se iba a matar a Trujillo, había un personaje que la embajada y la CIA lo nombraban Mr. X. Y luego de la muerte de Trujillo, decenas de años después, como 40 años después de la muerte de Trujillo, salió a la luz que Mr. X era Gianni Vicini, el jefe de esta familia, y vean cómo miembros de esta familia ya habían sido hasta presidente de la República para el año 1922. Es decir, que a mí no me sorprendería que parte de la riqueza de los Vicini provenga de haber saqueado al Estado en aquellos años. Porque, y es algo natural, en todos los países del mundo, la mayoría de las riquezas han surgido de saquear el Estado. Es lamentable decirlo, pero es así. Dice aquí, ajeno a toda la actividad de otra índole, el postumismo. El animador principal de este grupo fue el poeta Domingo Moreno Jiménez, uno de los pocos dominicanos que ha consagrado su vida a la poesía y cuya lira no dejó de resonar en medio de las azarosas turbulencias por las cuales ha atravesado el país en los últimos 3/4 de siglo. La revista El Día Estético, órgano de este movimiento de renovación de la poesía dominicana, se mantuvo durante algunos años, pero terminó por desaparecer absorbida por la ola de vulgaridad que se adueñó del país durante los 8 años en que se prolongó el eclipse de nuestra soberanía. Vean otro lado interesante que da Balaguer aquí. Durante la época de los 8 años de la invasión americana de 1915 a 1924, hubo un auge de la vulgaridad en República Dominicana. Y eso es normal también porque el país estaba invadido por personas que venían de Estados Unidos, que Estados Unidos con sus libertades, cosa a la que la República Dominicana no estaba adaptada en esos tiempos, hacían cosas que a los ojos de los dominicanos parecían cosas vulgares, pero que en Estados Unidos eran cosas naturales porque ellos llevan muchos años de adelanto en cuanto a libertades públicas con relación a la República Dominicana. Dice aquí, la última reacción contra el oscurantismo reinante en esa época la constituyó la creación por el vigoroso ensayista Manuel Arturo Peña Batlle de la sociedad literaria que se denominó Acción Cultural, la cual, a pesar de su vida efímera, alcanzó gran resonancia con la organización de varios cursos académicos dictados en la capital de la República por Américo Lugo sobre historia colonial y por Pedro Enrique Sureña sobre historia y significación del teatro. Todos los nombres que Balaguer acaba de nombrar aquí son excelencia de la historia cultural de la República Dominicana. Son titanes. Todo lo que nombró ahí.
sin hablar de Pedro Enríquez Ureña, que es famoso en toda América Latina, que después terminó exiliado en Argentina, donde murió y donde hizo también grandes aportes culturales a ese país. Pedro Enríquez Ureña en Argentina hoy es muy querido. Dice aquí, la buena poesía, sin embargo, tuvo en medio de aquellas tinieblas sus horas de desquite. Muchos poetas jóvenes ansiosos de respirar aires nuevos fundaron la poesía sorprendida, movimiento que se mantuvo hasta el 1946 bajo la dirección, entre otros, de Franklin Mieses Burgos, Freddy Gatón Arce, Mariano Lebrón de Sabiñón, Rafael Américo Enríquez, Manuel Valerio y Antonio Fernández Spencer, así como del intelectual chileno Alberto Baeza Flores. Después de la desaparición de este grupo, el espíritu renovador que animaba a nuestra juventud, egresada o no de las aulas universitarias, se refugió en la Capilla de la Cueva, nombre con que se designó la residencia del poeta Rafael Américo Enríquez, cabeza principal de ese movimiento revolucionario, que aparentemente iba dirigido contra las normas tradicionales de verso clásico, pero que en realidad tendía a expresar el anhelo de toda una generación por la libertad y por la implantación de aires más claros en la vida dominicana. Vigil Díaz, un espíritu excéntrico que se destacó por su apego a las metáforas menos manidas y por su tendencia a las formas más enigmáticas y extravagantes de la expresión literaria, ejerció menos influencia entre la juventud y apenas contó con el apoyo de algunos intelectuales, entre ellos el de Zacarías Espinal. Y aquí están fotos de Américo Lugo, Rómulo Gallegos y otras personas. O sea, son fotos históricas de personas que son famosas en América Latina, que son Berkeley, que son, oye, dije Berkeley, Berkeley en alemán significa realmente. Se me salió esa palabrita porque como yo hablo alemán constantemente aquí en Alemania, se me salió la palabrita. Yo quería decir que son realmente estandartes de la cultura latinoamericana. Y dije Berkeley, que significa realmente en alemán, pero este me salió sola. Dice aquí, algunas figuras aisladas en otras ciudades del interior se destacaron en la misma época, pero con resonancia todavía más escasa. Tales fueron los casos de Adán Aguilar en San Francisco de Macorís, director y sostenedor del periódico El Paladín, y del grupo que en Puerto Plata mantuvo contra el viento y marea el movimiento cultural que aún sobrevive con el nombre de Renovación. O sea, Balaguer dice que aún sobrevive al momento de él escribir este libro, 1987. Vamos a ver, yo voy a buscar información en Google, si ese libro, si esa organización todavía, si ese movimiento cultural todavía existe en Puerto Plata a esta época, que estamos en el 2002. Dice aquí, pero si durante la era de Trujillo la producción intelectual ha sido más copiosa y las publicaciones han sido más importantes y más duraderas, es evidente que la actividad literaria se canalizó entonces por vías más prosaicas y perdió gran parte del arranque lírico que la distinguió en los tiempos en que Arturo Pellerano Castro saludaba a la entrada de la capital de la República de los héroes del 26 de julio con estrofas dignas de Píndaro. En el pie de la foto, donde está el grupo que yo le acabo de mostrar, dice Balaguer, el creador de la escuela surrealista André Breton, con un grupo de la poesía sorprendida, de izquierda a derecha, en pie Manuel Llanes, Rafael Américo Enríquez, Señora de Fernández Granel, Aida Cartagena Partalantín, el pintor Fernández Granel, Franklin Mieses Burgos, y sentados en cuclillas, Antonio Fernández Spencer, Señora de Bretón Manuel Valerio, Freddy Gatón Arce, Héctor Ramírez Pereira y J.M. Glass Mejía. En el primer plano,
También aparecen sentados los niños Fernández Granel, que supongo que a esta época ya no son niños sino octogenarios, si no es que han muerto ya, porque esta foto es de los años 20. No, de los años 20 no, de los años 30. Dice aquí, el caso Rómulo Gallegos y el de Américo Lugo. Vamos a entrar ahora en una zona más o menos interesante porque todo el mundo sabe quién es Rómulo Gallegos, quién es Américo Lugo, escritores. Rómulo Gallegos, escritor venezolano famosísimo, creo que fue el que escribió la novela Doña Bárbara y otros más. Y aparte de eso, de que llegó a ser presidente de Venezuela. No confundirlo con Rómulo Betancourt, que en Venezuela hubo dos presidentes, uno se llamó Rómulo Gallego, que es este, de que vamos a hablar ahora, y el otro fue Rómulo Betancourt. Balaguer los conoció a ambos, personalmente, en el trato que él tenía por razones políticas y por razones de que le gustaba la literatura. Todos sabemos que Balaguer es uno de los grandes literatos de América Latina. Dice aquí, el caso de Rómulo Gallegos y el de Américo Lugo. Juan Vicente Gómez, que era dictador en Venezuela, representante de un tipo de dictador distinto del que encarnó Trujillo, limitó su influencia hegemónica al campo político y al de la economía, lejos de intentar dirigir la cultura para ponerla a su servicio exclusivo y para convertirla en uno de los tantos instrumentos de que se valió para fortalecer su dominio unipersonal. No desperdició ninguna ocasión para estimularla sin fines egoístas. Cuando Rómulo Gallegos publicó en Barcelona su famosa novela Doña Bárbara, ahí está, en 1929, el déspota de Maracay se apresuró a ofrecerle la senaduría por el estado de Apure y a encarecer la importancia de esa obra para la cultura venezolana.